Relatos de historia. Vamos a conversar con el doctor Inocencio Figueroa. ¿Cómo está usted? Un placer. Bueno, yo Compartir estoy este bien espacio. y ahora mejor Bueno, que y estoy además compartiendo este espacio con usted. hablando de los relatos de independencia, ¿no? Que ha llamado mucho la atención. Por supuesto, estos relatos que desde hace 2 años usted escribe, ¿no? Y bueno, que circulan en las redes con mucha fuerza. Ahora están también, por supuesto, también en la televisión, en, en, en Globovisión. Y cuéntenos cómo fue esta idea, porque Bueno, de alguna manera pareciera que se simplifica mucho la historia o no. ¿Cuál explicación tendría usted en relación a convertir en textos cortos lo que siempre se acostumbra, que son, tú sabes, las grandes reflexiones de los historiadores, que suelen llevar páginas completas de libros? bueno, fíjese lo siguiente, desde hace varios años atrás venía dando vueltas en mi cabeza la idea de transmitir nuestra historia de una manera diferente, más grata, más corta. Y eso nace ¿de dónde? De mi experiencia en las aulas universitarias. Yo tengo ya 3 décadas dando clases en la Universidad Santa María, en la Facultad de Derecho, y estoy en el turno de la mañana, donde son jóvenes, muchos no llegan ni siquiera a los 18 años de edad, y en el turno de la noche. Y siempre vi que no había un arraigo, un apego, un conocimiento de nuestra historia. Y si uno no conoce algo, no lo puede creer. Eso se incrementó más en cierto momento cuando vi que un grupo de jóvenes universitarios se hicieron famosos, tristemente famosos, por un documental llamado Caracas, la ciudad despedida. Ese título no nos dice nada, pero el título se conoció por una frase ingrata, infeliz, donde uno de ellos decía, me iría demasiado. Ya. Oye, eso para uno ver una juventud nuestra pronunciar esa frase lapidaria en un momento donde se puso de moda que irse del país era algo que estaba correcto, Claro, estaba en la onda. estaba en la onda y habían campañas para eso, pero no teníamos cómo combatirla. ¿Cómo combatirla? Bueno, con el conocimiento de nuestra historia. Porque una de las excusas que daba ese muchacho, que ¿por qué te irías de Caracas o de Venezuela? Pues es que las Mercedes se inunda. Imagínense usted, yo dije, bueno, pero tremenda razón para irse. Imagínese. Entonces yo me traspolé, me trasladé a la época de nuestros jóvenes héroes de independencia. Si algunos de ellos o todos ellos hubiesen tomado la misma actitud, me iría demasiado. ¿Qué fuese de ahorita de esta patria? No tuviésemos No patria. existiría, ¿no? Porque las dificultades de ellos no era que se iba a inundar a Caracas, era que querían deslastrarse de un imperio que nos había conquistado y nos estaba sometido por más de 300 años. Entonces, como me planteé eso, el COVID también nos trajo, dentro de las cosas malas que trajo algunas cosas buenas, que es que nos puso a reflexionar hacia lo interior. Ese encierro nos puso a pensar en nosotros, en mejorar la calidad de vida, en darle importancia a cosas que antes no le dábamos. Y de allí nace la inquietud mía en hacer un programa de corta duración dirigida a la juventud y contar la historia de una manera mucho más amena, porque la historia nos la han hecho tediosa. En la escuela, cuando uno tiene clase de historia, las tareas eran puras fechas y casi que memorizárselas. Y esa no es la importancia de la historia. Por eso yo, dentro de mi hobby, porque yo he heredado de mi padre el hábito de la lectura, me incliné hacia la historia de Venezuela y bueno, quise contar de una manera amena, transmitir esos conocimientos que yo tengo a través de mi lectura. Yo respeto mucho a los historiadores y de ellos me nutro. Y, Ahora, esa reflexión es bastante útil, ¿no? Yo pienso que es necesaria porque, bueno, la historia siempre, por supuesto, los historiadores, los investigadores, en su momento la escriben y tiene que ser larga porque están sí, dando, digamos, testimonio de un hecho en el cual es han un sido, trabajo científico. claro, y además en muchos que han sido testigos, ¿no? Ujú. O han sido partícipes de eso y en consecuencia de esa tendencia.
Y luego también antes, por ejemplo, la educación tradicional, bueno, la historia era eso, la historia, vamos a hablar de la historia. Pero también eso ha cambiado, ¿no? Y los tiempos imponen un nuevo tratamiento de la historia. Sí. Y Venezuela es importante porque nosotros estamos de manera inevitable vinculados al hecho histórico a partir pues de lo que conocemos, pues, de Sí. Simón Bolívar, que no solo es el libertador El de padre de la Venezuela, patria, bien el padre llamado. de la patria, sino que también es, para los venezolanos es el símbolo, la referencia moral, ¿no? Y política y personal del venezolano. Y entonces, bueno, siempre es importante facilitar el conocimiento de la historia. Y por supuesto, hoy en día, con las redes, con esta situación que se ha planteado ahora con la inteligencia artificial, los mensajes, los textos hay que adecuarlos a una nueva realidad, que es lo que Sí. permite que se comuniquen en efecto, ¿no? Y eso sin duda alguna está presente en la idea que usted hace y es importante señalarlo, ¿no? Bueno, dentro de las cosas maravillosas que ha traído los avances tecnológicos, tenemos estas, donde estamos aquí sentados en la mañana de hoy compartiendo. Esto tradicionalmente, si quitábamos las cámaras, era un estudio de radio. La Claro. gente oía nuestras voces, no nos veía, ¿no? Ahora se generó este formato que es mucho más fluido, que es transmitido, y yo creo que tenemos que hacer uso de todas estas herramientas desde el punto de vista positivo. Cuando nosotros comenzamos hace 2 años con nuestros relatos, hay una gran diferencia. Si usted revisa en nuestras cuentas de YouTube, @relatos en dependencia, va a haber una gran diferencia entre los primeros programas y los últimos, porque evidentemente nosotros hemos venido también evolucionando con las tecnologías. Y al día de hoy tenemos inteligencia artificial, pero inclusive mejorada, porque estamos al día con los nuevos motores que se van creando y estamos incorporando mayor movimiento en nuestra escena, y eso hace mucho más grato, y a la gente le sorprende y le agrada porque lo dejan saber a través de comentarios, de ver a un Bolívar riendo, a un Bolívar bailando, porque se lo imaginaban pero nunca lo habían visto, y nosotros se lo estamos presentando bajo ese formato de los relatos de independencia, que son formatos breves de una cápsula de máximo 3 minutos, que proyectamos en principio por nuestras redes sociales, pero ahora se han amplificado. ¿Con qué? Con la incorporación en pantalla por Globovisión de nuestros programas todos los domingos a las 9:30 de la mañana y a las 12 del mediodía. No, sin duda alguna, ¿no? Y además, fíjese que hablábamos de estos cambios, ¿no? En la comunicación y en el tratamiento de los temas históricos. Ya con ese concepto se incorpora mucho un valor propio del cine, ¿no? Que ya, por ejemplo, la historia estaba referida al papel, Sí, sobre todo ese papel, tú sabes, añejo, ¿no? Que era, sí, tú sabes, el libro mientras sí, más años tenía, el libro era, la historia era más interesante. Hoy se vincula también al cine, pero ya no al cine como se concibe la película en general, sino al cine en la forma, sí, es decir, el movimiento, ¿no? sí. El parlamento. Sí, eso evidentemente lo hace mucho más ameno, más grato para la gente ver las imágenes allí, que son extraordinarias. Definitivamente que la inteligencia artificial nunca podrá superar la inteligencia humana, porque la inteligencia artificial es creación nuestra. No es un fantasma ni un robot que vino y la creó un humanoide, no, es nuestra. Y yo creo que esa herramienta bien utilizada va a dar mucha mejoría en este tema de comunicaciones. Ya siempre ¿sabe? Ha habido también en el tratamiento de la historia la preocupación por hacerla de alguna manera, si no atractiva, hacerla que lograra abarcar mayor espacio de lectores en el mundo. Y en Venezuela hay quizás una experiencia importante, ¿no? Que podría considerarse, que fue la de Herrera Luque con el tratamiento de la historia, que muchos en su momento dijeron, bueno, pero es que esto no está, tú sabes, como los viejos historiadores, el día tal, fulano de tal, sino que hay mucho, pero bueno, sin alterar la historia en sí, bueno, en su momento Herrera Luque logró Sí, eso es dar un esfuerzo importante, un ¿no? estilo que se respeta. Evidentemente él hacía siempre la salvedad de que era una historia fabulada, Claro. porque él agarraba hechos históricos y dentro de su estilo le ponía algo que él de su imaginación pero había mucho de historia allí. Yo creo que hay que leerlos a todos, y ese es el trabajo que yo trato de hacer por la gente y para la gente. Yo los leo, trato de investigar, veo temas importantes, los reduzco y los presento a la audiencia para que ellos se ahorren las alergias de los libros viejos,
y aquellos que no les gusta, inclusive la lectura. Yo no puedo leer en una computadora, yo tengo que leer en un libro, yo mantengo mis fichas bibliográficas todavía, pero también me adapté a los nuevos tiempos con la inteligencia artificial. No, yo sé que usted va siempre a una librería en la cual vamos siempre, Sí, cómo no, de, que por de, cierto en estos de días vi que libros hicieron viejos. un programa, ahí está Rómulo Castellanos, la Pulpería, él es uno de Claro. mis principales Hijo surtidores de de libros, gran librero y excelente. sobrino de otro gran librero. Sí, Historiadores también ellos, sí, cómo los no, trabajos que sí, hicieron porque ellos en además su momento. no es que venden libros, es que ellos leen también. Claro. Y se puede discutir con ellos, es muy ameno. Yo conocí al padre fundador de ellos, desde que estaba yo muy pequeño, iba cuando tenían la sede en el antiguo Pasaje Sin. Claro. Y comencé a comprar libros de historia de ese momento. Hoy por hoy sigo comprándole libros y de allí me nutro para presentar estas historias poco conocidas con detalles que son importantes, porque la vida está hecha de detalles y quizás es importante saber que Bolívar ganó muchas batallas, pero hay que conocer el Bolívar familiar, el Bolívar hombre, el Bolívar ciudadano, el Bolívar enamorado, el Bolívar triste. Eso yo trato de El que acercarme a tuvo que ese. enfrentar Sí, circunstancias tan duras y tan difíciles desde niño, ¿no? sí, cómo no. Que Sí, era sí. otra. Ahora, ese es un tema importante porque, claro, la historia de Venezuela inevitablemente gira pues en torno a Simón Bolívar, un personaje que por supuesto nos tiene que ver con todos nosotros, el interés, Todavía. y tiene que ver sin duda alguna, y en los últimos años se ha reivindicado mucho el pensamiento de Bolívar, ya no solo por sus hazañas históricas ni por su papel en la independencia solamente, sino porque su mensaje, sus ideas que han trascendido los años Su visión. y sin duda alguna tienen ahora hacia el futuro siguen siendo una referencia importante, con otra característica, no solo en Venezuela, sino en América Latina. Claro, claro, Bolívar se destacó justamente por ser un adelantado en su tiempo, con una visión geopolítica, cuando ese tema no era ni siquiera conocido, la geopolítica. Bolívar planteaba la unidad latinoamericana para enfrentar a las grandes potencias del mundo y eso lo llamó el equilibrio del universo. El equilibrio del universo donde un grupo de naciones suramericanas se unieran con un convenio de defensa militar ante las agresiones extranjeras. Era una especie de OTAN en América Latina Claro, 200 años atrás. claro. Entonces eso lo vio Bolívar y por eso convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá, pero ya habían intereses por allí que estaban Que sigue perjudicando siendo, esa creación. esa unidad de América Latina sigue siendo una meta, ¿no? Sí, cómo no. Y Sí, un anhelo, ¿no? sí, De los sí. países. Y Y es desde factible. entonces siempre ha habido intentos y esfuerzos, pero sigue vigente porque conformó a América. Es decir, Venezuela con su papel importante, pero no solo era Venezuela. Y en efecto eso permite que él haya impulsado la independencia de los países Sí. vecinos, Y por eso sino la que, Gran Colombia. claro, sino que es América, ¿no? Sí, claro, y él trató siempre de impulsar y de tener una visión más amplia. Por eso fue hasta el sur del continente suramericano a expulsar el último reducto español, porque él sabía que la presencia de tropas del rey en esa parte de América Latina daba el traste con todo el esfuerzo que se había hecho para independizar a Colombia y a Venezuela. Por eso fue hasta allá, para buscar justamente la expulsión de ellos, y por eso entró en trato con México, por eso tuvo la posibilidad y la idea de libertar a Cuba y a Puerto Rico. Pero entonces empezaron los intereses regionales a atentar contra estas ideas, que son los mismos que ahorita vimos. Esa es la La vigencia, pues. historia permanece, lo que cambia son los nombres. Y además en su personalidad creo yo que hay dos cosas que destacar, ¿no? Está el Bolívar guerrero, ¿no? Si no Sí, guerrero el militar, sí, pues, el claro. estratega militar sin duda alguna, es nuestro libertador. Pero hay otro aspecto que hay que destacar, yo creo que tiene más vigencia en el mundo de hoy, que fue un gran estadista. Es decir, no solo el Bolívar de la batalla, sino el Bolívar del Congreso de Angostura, donde define, ¿no?, todo, con unos valores sobre lo que tiene que ser el Estado y sobre todo lo que tiene que ser América Latina y lo que debe ser el futuro de América Latina y de los países latinoamericanos. Claro, desde allí él dibuja o plantea lo que debería ser de ahí en adelante toda la unidad latinoamericana. Eso se mantiene vigente, se han hecho esfuerzos, ya no desde el punto de vista militar, aunque sin embargo está el tratado este del TIAR, que viene siendo una especie de Claro, unidad latinoamericana, pero que no funciona. Y no funcionó cuando tenía que haber funcionado. En el caso de la
Sin embargo, se han hecho esfuerzos a través de unidades latinoamericanas en cuanto a acuerdos económicos, la facilitación de los ingresos de los países latinoamericanos sin visa, pero eso se ha ido perdiendo en el tiempo por cuanto se le ha puesto color o una idea política. Entonces ya eso se ha ido apartando, dándole un vicio de política, de mala política, más que política partidista. Así es. Y ha estado la referencia de Bolívar en la historia de Venezuela, y este es un hecho importante a destacar, ¿no? Que no solo es que exista un determinado gobierno que de alguna manera utiliza, ¿no? Desde el punto de vista propagandístico incluso, sino que en la historia de Venezuela ha sido así. Todos los presidentes en su momento, más allá de sus inclinaciones políticas, de sus posturas ideológicas, bueno, han asumido a Bolívar como la referencia fundamental. Es que no hay otra forma pero además, pero se ha hecho, por ejemplo, Gómez, se decía una frase que decía Bolívar y Gómez. Sí. Bueno, y López Contreras escribió, inclusive hasta el libro. Y la Cívica Bolivariana era la organización que apoyaba, ¿no? Uh-huh. Siempre estuvo presente, y bueno, y la cosa militar, pero también asociada a Bolívar, no solo el planteamiento puramente militarista. Claro, porque es que Bolívar es nuestra estrella polar, es la que guía la patria que él creó. Pues por eso es que bien se llama el padre de la patria, porque él, a pesar de que en un momento determinado y triste para la historia, en 1830, en noviembre, el Congreso Constituyente que convocó Páez, una de las primeras cosas que acordó fue solicitarle a Colombia la expulsión de Bolívar del territorio granadino para poder entrar en conversaciones y acuerdos. Oye, 12 años después de 1830 es que logran repatriarse los restos de Bolívar, porque se habían calmado las pasiones antibolivarianas que aquí se habían desatado con motivo de los seguidores de Páez y los de Santander en Bogotá. Entonces, 12 años después que Bolívar readquiere nuevamente ese fervor patriótico, se le reconoce y se le da la estatura que tiene, y difícilmente yo creo que alguien ya se la pueda quitar. Ahora, en estos relatos, tomando como referencia, y hemos hablado de lo que significa Simón Bolívar, que es inevitable su mención y su exaltación en estos relatos, ¿qué otros episodios así de la historia ha trabajado? Bueno, hemos hecho varios aportes, varios descubrimientos de varios temas. Independientemente, Bolívar es el faro, el centro. Nosotros hemos visto la participación de nuestros habitantes originarios, nuestros indígenas, en la gesta de independencia, porque se discute si bien es cierto que algunos indios pelearon en favor de los realistas, pero también que una gran parte importante de aborígenes pelearon del lado de la patria y que combatieron junto a Bolívar. Y hay hemos narrado episodios, de hecho, que a Bolívar estos aborígenes le llamaban el Guajibo Grande, vale decir, el guerrero grande a quien ellos reconocían y respetaban. Es que sí hay bastante anécdotas de esas. Hemos destacado también aspectos familiares cercanos de Bolívar, sobre su padre, sobre un hermano que él tuvo por parte de papá, que es uno de los últimos capítulos de los relatos de independencia, donde se llamaba Agustín. Agustín está invisibilizado en la historia, pero Agustín existió. ¿Quién fue Agustín? Un hijo de Juan Vicente Bolívar, hermano mayor de Bolívar, que le lleva una diferencia de 13 años. Pero Bolívar nunca lo mencionó en la historia. Pero cuando fallece el papá de Bolívar, aparece Agustín pidiendo su parte en la herencia, en el testamento. Y el papá en el testamento lo menciona para que le entreguen una cantidad importante de recursos. Entonces, ese descubrimiento lo he transmitido y lo he compartido con la gente. Como también hay una de que Bolívar tuvo una hermana después que él menor. Solamente que María del Carmen solamente vivió unas horas, pero nació viva. O sea, bueno, la hermana menor de Bolívar. Y los amores de Bolívar. Bueno, por supuesto, Bolívar era como hombre apasionado, porque sin la pasión no hubiese podido alcanzar lo que hizo en esa gesta histórica. Bolívar, además de ser un viudo, Bolívar era un hombre que levantaba pasiones. En ese momento el poder
todavía sigue siendo el poder, creo que era policíaco. Y cuando Bolívar llegaba a una ciudad, era, bueno, era un rey, era un dios, era un superhombre. Y las mujeres, bueno, les llamaba la atención, a pesar de que era de baja estatura, él tenía su gusto, las mujeres tenían atracción hacia él. Y él, bueno, como buen caballero, además respetuoso, también tuvo sus debilidades amorosas. Como no, más de una de ellas lo salvó de la muerte. Claro. Ahora, aparte de esa etapa, pues de Bolívar, en los años posteriores, ya en el siglo XIX, ¿qué destacaría usted ya con abstracción de Bolívar? No solo personajes, sino qué etapa considera que debe destacarse y profundizarse en su estudio. Bueno, evidentemente que nuestra historia es rica, ¿no? Posterior a la independencia. Sin embargo, yo he querido por ahora en esta etapa referirme y circunscribirme a los relatos de independencia. Cómo se construyó esa gesta que tuvo como consecuencia nuestra patria que tenemos al día de hoy, bien llamada bolivariana, porque sin Bolívar no hubiese sido posible. Que Bolívar necesitó una serie de colaboradores, claro que sí, porque yo no concibo a la independencia sin un país tampoco, sin un Mariño, sin un Piar, que cada uno de ellos tiene su peso histórico y también su juicio en la historia. Y yo he tratado en la medida de lo posible de ir dándole la importancia como también la tiene Francisco de Miranda. Ah, bueno, o sea, es importante hacer alguna cosa sobre Miranda, porque Miranda es la otra gran referencia histórica, ¿no? Sí. Fíjense que hay gente que está interesada en enfrentar a Bolívar y a Miranda, históricamente. Pero debe ser por el final, ¿no? Sí, Lo de La evidentemente, Guaira sí. el El conflicto, episodio, evidentemente no grato, donde y que Miranda facilita termina. las especulaciones, pues. Sí, sí. Pero tuvo su importancia capital, porque Miranda fue el primer latinoamericano que promulgó la independencia de estas tierras en el mundo. Y lo Pero- escribió. y no solamente lo escribió, sino que tenía una red de personas, entre ellas O'Higgins, Campomanes, el Cortés de Madariaga, que ellos iban avanzando como una especie de red de crear movimientos de independencia. Y eso hizo a Miranda un ciudadano universal. Y por eso logró quizás apoyos de otras naciones para su gesta de independencia, que no era el momento, es posible, que no fue bien entendida también, y que hubo un antecedente social que influyó en eso, sí, es verdad, pero sin la participación de Miranda en esos primeros tiempos de nuestra primera república, no hubiésemos podido continuar adelante. Tanto que el mismo Bolívar lo trajo, lo fue a buscar a Londres y se lo trajo. Claro, y además su papel fue tan importante y previamente, ¿no? En anunciar lo que sería la independencia Sí, ya cuando trae la bandera. sí. Por El- cierto, Bolívar cuando va a Londres era un hombre muy joven, 26 años que más no recuerdo, y él lo hace en coronel para darle mayor peso a su presencia allá. Pero las instrucciones que él llevaba era que no se entrevistara con Miranda y que mucho menos se lo trayera. Y Bolívar hizo todo lo contrario, Bolívar se entrevistó con Miranda y después se lo trajo. Entonces se consiguió aquí con una resistencia porque le tenían miedo a Miranda, porque esa misma aristocracia criolla había combatido a Miranda 4 años atrás, en 1806. claro, Le habían recaudado y le habían puesto precio a su cabeza. Entonces, ¿cómo conciliar esos odios políticos y sociales? Porque el origen de Miranda, él era el hijo de la panadera, pero además su padre era un español de orilla, era un canario, Canario, blanco de orilla. Entonces eso generaba sin duda. repulsión en ese momento. Bueno, y luego viene ya, que nos sin profundizar en eso, todo lo que significó ya la etapa posterior a la independencia, Sí, ¿no? sí, Un hecho a lo evidentemente. mejor que vale la pena mencionar, aunque sea rápido, rápidamente el tema de Sí, bueno, evidentemente a propósito que ahora se sí, recuerda una fecha, es una continuación tardía porque ahí se generaron una serie de expectativas sociales que no fueron cumplidas y que lamentablemente algunos de nuestros caudillos, de nuestros libertadores, de nuestros héroes de la patria, se convirtieron en terratenientes y sus allegados. Y eso generó una inconformidad, un descontento social importante que tuvo como consecuencia
La guerra federal, que fue una guerra civil nefasta para nuestra No, y gente. además terrible, ¿no? Terrible, terrible. Y después de las consecuencias para la población, Sí. esta significó, Que bueno, que no nos habíamos recuperado ni siquiera la población, claro, porque la significó el población remate, ¿no? Prácticamente. era escasa desde el punto de vista de los varones, de los hombres, y bueno, entramos en que también costó muchas vidas, ¿no? Entonces yo creo que Venezuela es un país guerrero. Sí. Evidentemente, cuando digo guerrero no me refiero solamente a las armas, sino intelectualmente hablando. Venezuela es un país como su gente contestatario, un país que tiene características de nuestra población que afuera no nos entienden. Pues nosotros hemos podido y hemos atravesado momentos terribles y en Venezuela uno ve en la calle a la gente en fiesta y tranquila haciendo su vida y en otras partes del mundo eso no lo entienden. Así es. Eso somos nosotros, efectivamente. Y no de ahorita, sino desde siempre. Bueno, y planes así, ya después de estos 2 años, Bueno, del éxito y de la fíjese, gran audiencia que ha tenido sí, gracias. Yo relato. evidentemente agradecido con Dios, en primer lugar, y con todas las personas que me han brindado la oportunidad y el apoyo para continuar adelante con esta tarea, además gustosa para mí. Y entre los últimos agradecimientos, evidentemente, a Globovisión, que yo creo que es el único canal venezolano que tiene en su parrilla televisiva un canal histórico, un programa de historia, no existe otro. Y ellos tienen, para mí, el mejor. Sin duda. Entonces, evidentemente, dentro de las novedades que traemos este año, y hemos seguido avanzando, le quiero dar una primicia a mi canal Globovisión, de que aquí tengo lo que llaman el machote, que viene siendo el texto que está en revisión para la edición del segundo tomo de Relatos de Independencia. Este es el primero, aquí se condensaron los programas del primer año y aquí están los programas del segundo año. Yo aspiro, antes de que concluya el mes de marzo, tener ya a la mano el segundo tomo de Relatos de Independencia para el disfrute de las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo, pero les gusta leer, tener la facilidad de tenerlos escritos. Pero estamos trabajando también en algo que usted al comienzo del programa dijo, y es que por ahí andan unas ideas en mi cabeza sobre la posibilidad de nosotros hacer un cortometraje no un documental, pero sí una película sobre relatos de independencia. Entonces ya estamos trabajando en eso. Bueno, estoy complacido por esta conversación tan grata, tan importante además para quienes lo siguen. Bueno, y mucho éxito, doctor Figueroa, y que sigan los relatos. Bueno, licenciado, muchas gracias. Y usted que es coreano, además. Yo creo que la patria tiene una deuda histórica con Coro y con Maracaibo. Bueno, Porque fíjense que nuestra bandera tiene al día de hoy 8 estrellas por mandato de Bolívar, pero después se incorporó la provincia de Coro y Maracaibo. Yo creo que nuestra bandera debe ir hacia las 10 estrellas para hacerle reconocimiento y darle el valor a Coro y a Maracaibo. bueno, muchas gracias. Hasta luego, un placer.